Pauta de Análisis. 8 de la mañana con 33 minutos, momento de pasar a revisar y analizar los temas que están marcando la pauta con una mirada particular. La mirada de Rafael Gumucio, escritor, columnista de Pauta de Análisis. Te agradecemos y primera vez que tengo la oportunidad de estar contigo, Rafael. Qué gusto. Sí, primera vez, sí. Un gusto. Oye, Rafael, esto no estaba en los temas que íbamos a conversar, pero te lo quería preguntar a raíz de algo que te decía recién y que hablaba con el delegado presidencial de la Araucanía. 17 de 140 casas que tenía que hacer hace un año el Estado, por así decirlo, a personas que se le quemaron en la Araucanía el año pasado. Y me decía, no podemos porque la normativa, la permisología en Chile no nos permite. No podemos hacerle una casa a una persona que no tiene agua potable. No podemos hacerle una casa a alguien que no tiene energía eléctrica. No podemos hacerle una casa a alguien que no demuestre que el terreno es propio y si está subdividido más allá de lo que permite la ley, que son 5.000 metros cuadrados, tampoco podemos. ¿Es una señal de algo? Son normas que yo creo que son normas que tienen mucho sentido, pero que no toman en cuenta la realidad de las personas, digamos. Hay una distancia. La distancia, claro. Y la verdad es que la distancia en lugares como la Araucanía y en los cerros del Valparaíso es enorme, digamos, entre lo que debería ser y lo que es, digamos. Entonces, me parece que muchas veces se hacen normas y leyes que están muy bien orientadas porque intentan formalizar y encontrar una forma, pero que no se ajusta mucho a la realidad del terreno, digamos. Entonces habría que hacer un poco más de ley del mono, digamos, como, ¿cachai? Como sí, claro. de qué es lo que hay y de ahí trabajar sobre eso, digamos. Y sobre todo es progresivo, tú no podés exigir a una persona que tenga ya agua potable, luz eléctrica, los papeles en la mano del terreno. No, las políticas más inteligentes son las que van de alguna forma procurando progresivamente una cosa y la otra, digamos, es decir, como que van por etapas, pero sí, no puede dejar a alguien sin casa porque no tienen todo lo que tiene que tener una casa, digamos. Bueno, en la región de Valparaíso probablemente se van a topar con lo mismo. Si tú respetas el ancho de las calles, la zona donde se puede construir, la zona donde puede llegar un grifo, probablemente muchos de esos terrenos no deberían volver a ser construidos. Bueno, yo creo que no deberían volver a ser construidos, pero hay que buscar una solución. Claro, ¿a dónde mete a esas personas? Claro, ¿a dónde mete a esas personas? Ahí hay sí, es bien complicado. La verdad es que una vez hace muchísimos años, el ministro Moreno trajo un grupo de periodistas, entre los que yo estaba ahí, y nos mostró las cifras de la pobreza, la cifra de agua potable, la cifra de luz, la cifra de educación, la cifra... Y eran bien impresionantes. ¿Eran de la Araucanía? No, de todo Chile. De todo Chile, él hizo un catastro de todo Chile, de todos los problemas sociales de Chile. Y según él lo iba a solucionar en 3 años. Bueno, no fue así. Creo que el tercer año lo echaron, así que ni siquiera pudo terminar. Pero él tenía un muy interesante mapa de las distintas carencias sociales de Chile, y era muy interesante porque, claro, nos da una imagen de un país muchísimo más pobre, pero en cosas que, como el agua potable, justamente. ¿Sí? Que te parecen esenciales. Sí. ¿Te sorprende o te sorprendió eso? Porque, ¿sabes qué? Me hizo recordar una conversación que tuve con un dirigente del Partido Socialista hace un mes más o menos. Y me dijo, date un paseo de Santiago hacia el norte o a Santiago hacia el sur. Me decía, el 70% de las comunas que tú pasás son pobres. Hay gente pobre. Decía, no son como lo que vemos aquí en Providencia y los alrededores, sino que es una realidad muy distinta. Muy distinta. Pero claro, entonces a veces se cruzaban datos, porque tú... no habían terminado el colegio, muchísima gente no terminó el colegio, claro. Muchísimo más de lo que uno pensaba. Y esa gente tampoco tenía agua corriente y además todos ellos habían pasado por el sistema carcelario, muchos de ellos. Entonces, era bien heavy y quedé bastante deprimido, digamos, porque hay cosas que uno da por superado. Por ejemplo, claro, el agua potable, por ejemplo. Yo pensaba, este país... El 98% tenía agua potable, claro, por así decirlo, ¿no? Y la educación básica y media, ya casi todo el mundo en Chile terminó la educación básica y media, pero no estaba muy lejos de ser cierto, digamos. Y había nuevas generaciones, porque las generaciones más viejas que no terminaban el colegio era muy normal, digamos, pero había nuevas generaciones que habían vuelto a no terminar el colegio. Ese concepto de Chile a medias te calza, entonces. Totalmente. No, bueno, y sí, lo que tú dices,
yo como escritor he tenido que ir a muchas ferias de provincia y la verdad es que llego a Santiago y parece Nueva York, o sea, Claro. Sí, es bien heavy la historia de precariedad de Chile, digamos. Es bien precario, bien difícil, bien duro. Es como un retroceso en el tiempo. No sé si a mí por vacaciones me tocó ir al sur y en muchas zonas me decían, no, tienen que pagar una transferencia porque aquí no hay internet. Por Ya, ejemplo, sí. algo que en otra comuna que fui me dijeron, no, en esta comuna aquí no hay cajero automático, no hay ninguno. Cosas que uno lo considera que están a pedir de boca, ¿no? Sí, es bien tremendo la diferencia y es bien tremendo el abismo, digamos, y sí, de época. Y claro, una ciudad como Valparaíso y Viña del Mar, que están a 150 kilómetros, no sé cuántos están, pero bastante cerca, también son ya un páramo. Y yo una vez estaba en Cerro Valparaíso y necesitaba estos cables para alimentar el teléfono, para ponerle Cargador. el cargador, sí. Y tuve que bajar al al- ir a la estación de buses y De loco. de loco, sí, Claro. sí. Rafa, mencionaste a Alfredo Moreno, uno de los colaboradores importantes que tuvo Sebastián Piñera en su gobierno. Seguramente te tocó comentar el fallecimiento del expresidente en tus columnas anteriores. Esta semana se habló si es que ya era momento de empezar a hablar de legado o no, o si es que qué es lo que era un legado para él. Para Marcela Cubillo dijo que era la gestión. Carlos Larraín, expresidente de RN, decía... Yo no hablo tanto de piñerismo, decía que no veía mucha figura que pudiera quedar heredable ahí. Si me deja ser preciso, puedo leer su frase completa. Dijo, el piñerismo le ve poco futuro, es una postura transaccional que él no coincide. ¿Qué queda de lo que fue Sebastián Piñera? Hay un poco de honestidad en Carlos Larraín, porque le hizo la guerra imposible, le hizo la vida imposible, era una relación muy mala, no había ni una cercanía, así que por lo menos me parece que tuvo ese respeto de ser falto respeto. La gestión no es un legado, digamos. Es decir, ¿No? La forma de no. gestionar, ¿crees tú, no es lo que dice Marcela Cubillo? No, Decía eso el no, domingo. un presidente no es un gestor, digamos. Bueno, pues sí, es un gestor, pero no es un legado, eso no significa nada. Es decir, dejo la escoba, soy un gran gestor, dejé la escoba en el lugar donde está la escoba y limpié el pasillo. Eso no significa nada, eso no es un legado. Y además no creo que sea el legado de Piñera, que por lo demás era un muy buen gestor y un pésimo gestor también, porque hay muchas cosas que hizo muy mal, digamos. Y el legado para mí es la nueva derecha, digamos. El legado es el romper con la dictadura y romper con Pinochet. Distanciarse de... Claro, y haber creado una derecha liberal. El legado sería las leyes que hizo en torno al tema homosexual. Que lo resaltó el móvil, por ejemplo. Claro, o el postnatal de 6 meses, pero la gestión... No, o sea, esto no es como si fuera un administrador de edificio, digamos, que deja las cuentas saneadas. Además, ni siquiera creo que no dejó las cuentas saneadas, digamos, cuando terminó el segundo gobierno, terminamos con una antiinflación, las políticas de pandemia, él trató que fuera más o menos racional, pero terminamos con los retiros, el estallido. O sea, él no lo quiso, pero... No lo quiso, pero bueno, es parte de su legado, digamos, se hizo en su época. Claro. Y el estallido que es visto como si fuera un fenómeno natural, como si fuera como un terremoto o como un maremoto, no lo fue. Fue un acto político en que hay involucrados, por supuesto, no solo él, también la oposición de entonces permitió esto, pero sí, en gran parte fue su Por no haberlo evitado, dices tú. Es que era más que evitarlo. Él lo carboneó, lo creó las condiciones para esto. Además, no solo una vez, sino que dos, porque en el primer gobierno también no hubo un estallido, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte. Pero es cierto que cada vez que Piñera llegaba al poder, terminaba Chile entero en la calle, digamos. Yo creo que también eso era... uno también lo puede tratar como un legado positivo, sobre todo en el primer gobierno, porque significaba que los descontentos o los problemas se desarrollaban en la calle y se podían decir.
pero en el segundo gobierno se transformó esto en un desastre, digamos. Y entonces, no sé, dar la gestión como legado no es nada. Oye, usted escucha a Rafael Gumucio, escritor y columnista aquí en Pauta de Análisis. Ya no está Sebastián Piñera. ¿Qué acéfala a la derecha? Para nada. ¿Va a quedar en busca de identidad posiblemente? ¿Cómo la ves días después de este hecho? Bueno, yo creo que la derecha liberal, que todo el mundo siempre da por muerta y que realmente es como Río Loa, que está seco y de repente realmente crece. Crece. Ha encontrado con Piñera una justificación histórica, un momento histórico, y están buscando candidatos en ese lado. Sobre todo lo que ha pasado es que la derecha republicana, la derecha más dura, que se veía a sí misma como con el destino encima, con la estrella encima, no lo está tanto, digamos. Creo que esto a Evelyn Matei le ha venido como anillo al dedo, digamos. Ella encarna un poco las fuerzas del piñerismo con las fuerzas de una derecha un poco más enérgica. Según Cadem, la ven a ella como la sucesora natural, sí, según mostraba Cadem, y subió 6 puntos. Sí, yo creo que sí, hay una cosa momentánea que va a favorecer. Ahora, no sé, el escenario de la próxima elección para mí es totalmente abierto todavía, o sea... Sí, bueno, es temprano, pero ¿cómo ves que se está dibujando? Porque tú hablas de la derecha liberal, probablemente alguna de ellas representada dentro de Chile Vamos, pero hay otra derecha que no está en Chile Vamos, que están republicanos, y hay otra, no sé si nueva, llamarle que estas nuevas fuerzas políticas está creando los Kaiser, por ejemplo. Claro. ¿Qué rol juegan dentro de todo este juego, Pati? Sociológicamente la derecha no es liberal. Es decir, el votante de derecha ya no es liberal. No es liberal, puede ser libertario, que es lo contrario de liberal, como hemos visto. Pero no es liberal. Ahora, existe una élite de la derecha liberal que gobernó 2 veces, que sí puede atraer cierto voto de centro, que no puede atraer la... Entonces, hay un tema que pasa mucho en la política contemporánea, digamos, que los únicos candidatos que provocan adhesión, fanatismo, gana, son candidatos de un extremo, digamos, pero al mismo tiempo eso no provocan entrada al centro. Entonces, solo tienen que esperar que haya un momento desesperado, un momento de complejidad para poder crecer. Digamos. Son tiempos de autócratas, sientes tú, ¿no? Digo, si tú ves Putin, ves Bukele, ves líderes que van, Milei, que en la unidad, es decir, en lo que él puede hacer, en su radicalismo, buscan la adhesión. No es como una ideología o, no sé, una corriente que está detrás de eso, ¿no? Es distinto porque Bukele, que era un hombre de centro izquierda, no olvidemos, simplemente ha hecho un populismo clásico, delirante, pero clásico, digamos. No hay una ideología detrás de Bukele, más que la ideología de poner todo el mundo a la cárcel y hacer exactamente lo que el sentido común de la señora Juanita o del señor Juanito piensa que quiere hacer. En cambio, en Milei hay una ideología, hay una idea, hay una... él habla como un estudiante, digamos, que es lo que es, un estudiante de economía, de esos fanáticos que han leído 3 libros y que creen que esos 3 libros lo habilitan para entender el mundo, digamos, y que entonces está haciendo como su tesis o algo así, digamos, y no está haciendo no está haciendo lo de Bukele, no es pragmático para nada, no está haciendo nada que tenga sentido más que para su ideología y para la comunicación con sus perros. Entonces, a ese mundo pertenecen los Kaiser, digamos, que son personas que están dispuestos a quemar la casa con tal de probar que la casa es combustible, no sé. Son gente son gente que pertenece a esta cosa de las redes sociales, sobre todo de YouTube y de Twitter, donde se alimenta un cierto fanatismo, se retroalimenta y de ahí vienen. ¿Y tú ves entonces que son nombres o ideas que hay que tomárselas en serio? Lo digo porque en algún momento pasó Donald Trump. Cuando apareció Donald Trump, era como reírse, ¿no? Era el nombre del hombre del programa de los reality, de los tiburones con empresarios, que estaba tratando de jugar a ser presidente.
Con Giorgia Meloni en Italia pasó lo mismo. Era la risa, no va a ser. Pasó en Brasil. También, ¿tú dirías que esto se podría asimilar a eso? Hay que tomarlo siempre muy en serio, muy en serio. Escucharlos con atención. Ahora, tienen los días contados todos estos líderes, porque cuando llegan al gobierno no pueden hacer nada, porque evidentemente ellos atraen un voto fanático de cambio, de transformación. Pero no pueden transformar nada, porque claro. Es decir, todo lo que... Pero saben capitalizar, te das cuenta que al final, porque de alguna manera esos otros grupos, los grupos más tradicionales, los que están bien aplomados políticamente, que tienen ideas claras, no pudieron hacerlo. En Argentina, o sea, el kirchnerismo critica la situación en que están, pero entregó el país con un 57% de pobres. No, por supuesto, ¿no? Sí, además, y encalillado, pero entero. Sí. Pero es que el problema es que todos los movimientos políticos actuales tienen como, tanto de izquierda como de derecha, una sola cosa en común. Dos cosas: la inconsistencia ideológica total, claro, y la guerra contra la casta. Y en la casta, que empezó Pablo Iglesias en España hablando de la casta, y ahora la casta, y pero lo que no se puede decir, pero que es real, es que la casta es necesaria, y que la casta hay que la casta política. ¿Por qué es necesaria la casta? Porque en los países no se pueden dirigir sin una élite, digamos, claro, y esa élite tiene que ser política. Es políticamente correcto lo que tú dices, probablemente, pero la casta tiene que ser política, porque cuando la casta no es política, se transforma en la casta económica. Siempre va a haber gente en el poder. Lo que hace que la democracia sea posible es que haya una casta política. Es decir, que haya gente que se dedica solo a la política. Y esa gente hay que alimentarla. Por supuesto que esa gente tiene que vivir. Cuando son demasiado ricos y cuando viven demasiado bien... Ahí empieza el problema. Sí, pero cuando son demasiado pobres es peor. Prefiero que sean más o menos ricos que más o menos pobres. Entonces, la casta es algo que hay que tratar bien, hay que tratar con cuidado, que hay que regalonear a la casta. El nombre feo, por supuesto, sí, se puede llamar clase política, por decirle, que también es un nombre feo, pero los países sin casta están volcados al narcotráfico, digamos. Entonces, la casta hay que salvarla. Es que se entiende probablemente, la mayoría de la ciudadanía lo entiende, la casta como un grupo de privilegiados que se llenan el bolsillo de ellos y dejan afuera el resto. Sí, pero eso es una tontería. Sí, es un grupo privilegiado. Siempre va a haber un grupo privilegiado. ¿De dónde viene el privilegio? En la democracia representativa viene de las elecciones, viene de la universidad, viene de un grupo. Existe la casta, existe el poder militar, existe el poder religioso, existe el poder del dinero, y existe un poder que se llama la política, que generalmente son gente que estudió en la universidad, que salió más o menos con un título, y que se dedican a la política y que son de la casta política, digamos. Entonces, y son los diputados, los senadores, los jueces. Sí, entiendo. Yo creo que tú lo estás viendo en los límites que son saludables probablemente. No, son esenciales. No? Sí, exactamente. Quítalo de ahí. O sea, la gente en su cabeza no tiene probablemente al diputado o al senador, tiene al ñoqui. No sé si también está un poco ñoquis, los ñoquis son ricos. ¿Has comido ñoquis? No, pero es que el ñoqui en Argentina es el que va a cobrar una vez al mes y nunca le trajo un día a nadie, y eso la gente se aburre de eso. Sí, pero eso es como jugar a algo por su extremo malo. Te quiero decir. No, sí, está claro. Probablemente ellos le hacen mala publicidad a lo que tú hablas de casta, ¿no? Porque es un abuso de la casta. Pero son ¿cómo se llama? Los operados políticos que en Chile, bueno. Por supuesto, los operadores políticos en Chile son un peligro, un problema, pero sin operadores políticos no hay política. Entonces, claro, puedes acabar con los operadores políticos, acabas con la política, y lo que tú tienes... O no tanto nomás, a lo mejor no tiene que haber cierta regulación. Hay que tener control, y para eso la política tiene controles de todo tipo. Pero la casta política no es un problema en sí, es una oportunidad. Las castas políticas son muy esenciales, y esa casta política tiene que ser, por supuesto, una élite. No puede ser
todo el mundo todo el tiempo, digamos. Entonces tiene que ser una élite y tiene que parecerse entre sí. Es terrible lo que estoy diciendo porque es muy feo, es justamente lo que la gente lucha. Sí, es contraintuitivo probablemente. Es contraintuitivo, pero es cierto que tú vas en Europa y tú de repente ves un político y tú te preguntas, ¿y este tipo es de izquierda o de derecha? Porque es igual, porque en la universidad llegó el primer año y dijo, bueno, voy a ser del PP, voy a ser del PP o voy a ser del PSOE. No, voy a ser del PSOE. No, voy a ser del PP. Porque son técnicos, la verdad es que no son gente llena de convicciones. Oye, pero bueno, ese abuso probablemente es lo que nos tiene con Democracia Viva, con los municipios. O sea, hay una serie de como 45 alcaldes investigados por lo mismo, por el abuso en su mini reinado ahí, sí, ¿no? Pero es que los alcaldes son justamente el tipo de política que la gente más quiere porque no son la casta. Pero han terminado haciéndolo, ¿no? Bueno, meten a los amigos, meten al familiar, no se sabe qué pasa con las platas. Sí, pero no pertenecen a la casta política. La casta política, lo que estoy diciendo, claro. son gente formada para y por dentro de la política. Es como los jueces. Tú eliges un buen hacedor de cosas en el municipio. No te importa tanto con el político. El tipo que es que me pavimente la calle, es que me saque la basura. Es que los políticos profesionales son un problema. No, los políticos aficionados son un problema. Buena frase. Buena frase. y la municipalidad están llenos de políticos aficionados. Bueno, y todo lo que estamos hablando de la casta, como para ir poniéndole un cierre a esto, tú lo ves que, por ejemplo, Kaiser Johannes Kaiser, quien ha dicho que tiene una ambición presidencial, lo ha reconocido en las últimas horas, puede capitalizar. Ese discurso sí, por supuesto, pero pertenece a otra casta, digamos. Y también pertenece a una confusión, los hermanos Kaiser, que es como la confusión entre la casta intelectual y la casta política, en el sentido de que Kaiser Axel es un tipo que escribe libros que venden mucho, que no son de gran calidad, pero es un tipo que está en el mundo del pensamiento, por algo parecido al pensamiento. Y a la hora de la política es otras cosas, porque en la política se necesita casta política. Por lo demás, todos los luchadores contra la casta política no han cumplido, digamos. Tanto Pablo Iglesias se transformó en parte de la casta política, no hay nadie que esté más en la casta política que él, y vemos que Milei ha recurrido a la casta política, mezclado con la casta empresarial. Sí, claro. Si la casta política, lo único que hay que hacer es separarla de otras castas. Y en eso la crítica es cierta. La casta política mezclada con la casta empresarial o con la casta militar o con la casta eclesiástica es un problema. Pero la casta política hay que cuidarla y preservarla y separarla de otras castas, digamos. Entonces, bien, me voy a ganar todos los puntos en contra porque defensor de la casta. Rafael Gumucio, escritor y columnista. No sé qué vamos a hablar la próxima semana, pero seguro va a ser tan entretenida como esta. Te agradecemos. Espero que no nos muera nadie. Esperemos que todo sea más tranquilo la próxima semana, Rafael.